Bueno, pues empezamos la mesa un poquitín tarde porque estamos esperando a Vianey García, diputada de Morena, que le agarró como a Marco Rubio el tráfico, ¿no? Ayer también la padeció Marco Rubio. Entonces vamos a arrancar, ya no tarda en llegar Vianey García, pero ya están acá la diputada del PRI, Marcela Guerra. ¿Cómo estás, diputada? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Añales Un saludo de no a todo verte. tu auditorio, ¿Cómo ¿no? estás? Pues sí, pues estamos Me da muy gusto. bien, estamos muy bien. Es que compartimos hace como 10 años una mesa, platicábamos fuera del aire, Xóchitl Gálvez, Ruth Zabaleta, Marcela Guerra, pero esa ya es historia patria, añales. Y los problemas siguen, ¿eh? ¿Cuánto ha cambiado el país? ¿Cuánto ha cambiado el país y nosotras también? No, nosotras igual. No, estamos igual. La diputada del PAN, Paulina Rubio, ¿cómo estás, diputada? Buenos días. Con mucho gusto de estar aquí, Azucena. Un saludo para todo tu auditorio y saludo, por supuesto, a Marcela. Una gran Gracias. amiga. Creo que Vianey está en la línea o todavía no. Sí. Vianey, ¿cómo estás, diputada? Muy a la orden, muy buenos días a todas, ya casi estoy ahí. Sí, les digo que te agarró el atorón, así como Marco Rubio ayer, que la Sí, bajaron en eso el escucho. AIFA y bueno, pues la lluvia, los baches, todo esto, pero bueno, acá te esperamos y mientras tanto estás en el teléfono. Con mucho gusto. Gracias, Vianey. A ver, PRI y PAN, protagonistas de distintas formas de lo que ha pasado en estos últimos días en el Congreso. El PRI con Alito Moreno, ¿no? En este enfrentamiento. Pues sí, por supuesto que no califica de ninguna forma como bueno contra Gerardo Fernández Noroña, entendiendo lo que es Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Y en el PAN, pues con Kenia López Rabadán, que la agarraron de rehén para tener una foto que quería Morena de la mesa directiva solamente, solamente con morenistas, ahora que cambió el periodo. Marcela, ¿qué opinas de lo que ha pasado ahora, lo que pasó con Alito Moreno? ¿Lo justificas? Cuéntame. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Tenía que ponerle un alto a alguien a Gerardo Fernández Noroña, un misógino que se ha dedicado a denostar, a destruir incluso el poder legislativo y a destruir precisamente la pluralidad, a no tener ninguna compostura ni formas. Y que yo personalmente lo sufrí, como lo han sufrido muchas periodistas, que es tu caso, y muchas otras más que hay que recordar lo que le dijo a hablamos con diputadas Leti panistas. Robles de la Rosa, con Margarita Zavala, ¿con quién más hablamos? Con Adriana Dávila, y algunas otras mujeres. ¿A ti qué te pasó? Bueno, yo como presidenta siempre lo tuve un poco a la raya, porque ese era mi papel, pero sí batallamos muchísimo con él, con sus diatribas y con subía a tribuna y desde la tribuna se dedicaba a insultar a otros diputados. Entonces hubo que llamarlo al orden muchísimas veces. Y es un hombre con mucha soberbia y sobre todo con mucha misoginia. Batallamos muchísimo con él y sobre todo que tenía una postura de tal suerte que lo apoyaba las mayorías por ignorancia. Pero ahorita ya se le cayó. Y por mentira. Porque echó muchas mentiras, entonces la gente se la cree, se la compra y resulta pues que tiene una casota y viaja en un avión de primera clase. Se le cayó su teatro, Pues sí. se le cayó su teatro como a muchos de Morena. Y en realidad, bueno, ya Gerardo Fernández Noroña ya pues es un hombre que Sí, verdaderamente ya, debe de sí. estar, yo creo que ya un poco guardado, porque es una vergüenza para México y para el Poder Legislativo. Y bueno, ayer le entrevistaron porque no quiso venir acá a una entrevista en persona, porque por teléfono y tal, pues te atropella, ¿no? Es súper complicado. Entonces yo le decía, pues venga aquí y vamos a ver qué pasa con su casa en Tepoztlán. Fue una entrevista pues con unos amigos de él, o bueno, periodistas que pensó que le iban a tratar bien, etcétera. Le hacen preguntas a Gerardo Fernández Noroña, que dónde está el crédito, lo tenemos en el resumen. Es que me ven como si estuviera hablando en chino. Sí, Jael. Perdónenme. Le preguntan que de dónde compró su casa, que cuánto, que el crédito, qué tal, y dice, no voy a contestar. A ver, ¿lo escuchamos? ¿Cuánto dio de enganche? ¿Cuánto diste de enganche, Gerardo? ¿Y con qué banco otorgó el crédito hipotecario? No quiero comentar esos detalles y voy a decir la razón de por qué no quiero comentarlos. Mientras más elementos les doy, más están en el golpeteo y en la descalificación. Yo no estoy haciendo nada incorrecto ni ilegal. Estoy pagando la casa. Cuando la acabe de pagar también lo diré. Bueno, pues que no va a decir nada. Total, bueno, punto y aparte. Luego, Paulina, les agarraron de rehén a Kenia López Rabadán, ¿no? ¿Cómo fue? A ver, yo te diría que primeramente hay una extraordinaria noticia. Y la extraordinaria noticia es que hay nueva mesa directiva, que tenemos a una mujer que además, comprobada calidad, sabe perfectamente balancear el tema en la Cámara de Diputados, que representa, por supuesto, la pluralidad y que ella misma lo dijo el día de ayer. Dice, yo he sido una debatiente tan fuerte a la hora de exigir que se respeten los tiempos de la oposición que no puedo hacer otra cosa más que
que eso, otorgar lo que yo siempre he exigido. Pero les hicieron manita de puerco varios días. A ver, yo creo que pasó? ¿Tú que estuviste ahí tan cerca? entendemos perfecto cuáles son los procesos de negociación en cada uno de los partidos. ¿Por qué tenían que negociar si le tocaba al PAN? Bueno, finalmente cada partido decide cómo genera sus propios acuerdos. En el PAN estábamos muy resueltos de los perfiles que nosotros queríamos y los perfiles que necesitaba la mesa directiva, que eran los que se pusieron sobre la mesa. Estaban muy resueltos a que fuera Kenia López, les presionaron, cambiaron y luego agregaron a Germán, a Federico y a Margarita. Mira, a diferencia de lo que siempre sucede desde el oficialismo, nosotros fuimos muy respetuosos del proceso. Hay que decirlo, esto no es una concesión, esto simplemente atiende a obedecer la ley. Y la ley decía que le tocaba presidir al PAN. Ajá. Entonces, eso nunca estuvo en duda. Mira, la verdad es que también para nosotros no representa absolutamente ni más ni menos estar o no en una foto. Quien pierde, evidentemente, pues es el gobierno, porque no concede la pluralidad de una foto. Pero vamos a presidir la Cámara de Diputados un año y estaremos ahí presentes para, evidentemente, ahora, esa es mi suposición, no lo sé. ¿Con qué los estaban presionando allá en sus negociaciones? No hubo tal presión. De hecho, el coordinador siempre estuvo informándonos de todo lo que sucedía y nos dice, solamente estamos esperando a que ellos resuelvan de qué manera. Pero ¿cuál era el problema? resolver. Es que no terminó. Finalmente fue Kenia. Que no quieren a Kenia, pero finalmente fue Kenia. En medio, ¿qué pasó? Pues, ¿qué negociaron? ¿Qué le dio el PAN a Morena? Absolutamente nada. Nosotros, ¿qué le dimos? Paciencia de que pudieran resolverse como tenían que resolverse, y ahí estuvimos. Y afortunadamente el día de hoy tenemos presidenta, es Kenia López Rabadán, y creo que le va a ir muy bien a la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a regresar. Creo que Vianey ya puede estar por acá. Es que escuchaba que estaba un poquito mal el audio, por eso no le di la palabra. Y bueno, pues regresamos con Marcela Guerra, diputada del PRI, Paulina Rubio, diputada del PAN, y Vianey García de Morena. La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre este tema justo. ¿Cuánto dura? ¿Alcanzamos? A ver, dale. Hay una regla, ¿no? Por lo que entiendo, establecida. En el Senado es distinto, pero en el caso de la Cámara de Diputados va turnándose. Un año le toca al partido mayoritario. Que se respetó la regla, dice la presidenta. Son las 9 de la mañana en punto. Estamos con Marcela Guerra del PRI, Paulina Rubio del PAN, Vianey García de Morena. Vianey, por teléfono, si no sé si alcanzaste a escuchar esta primera ronda. Adelante. Sí, bueno, a mí me parece sorprendente cómo es que se tiene que justificar de una manera histórica, inclusive, los abusos y los golpes a los que tuvo que llegar Alito Cortés en medio de esta discusión, Alito Moreno, perdón, Alito Cortés, al final de cuentas terminan siendo de la misma tijera. Y en esta discusión en el Senado, yo nunca pensaría que pues justificar, por ejemplo, los golpes contra una mujer por decir, es que ella se lo ganó, es como un poco simil, ¿no? No. A Noroña ya se necesitaba de los golpes porque pues nadie lo ponía en su lugar, y entonces ahora pues el zape que le dio Alito a Noroña fue en representación de todo México. O sea, ¿en qué grado tenemos que estar para poder justificar la violencia física? No me parece para nada cauto lo que se hizo en el Senado y una réplica que se quiso hacer en la entrega del informe de la Presidenta de la República. Así que creo que me parece que es muy lamentable que se tenga este tipo de oposición, que tú lo puedes ver, Azucena, está tan desesperada, sumamente desesperada, que entonces es la única vía en la que puede llamar la atención, porque aunque se vayan a hacerle fila a Donald Trump y pedir la intervención y hacer que quieran que los volteen a ver, pues en realidad lo que les queda es como decía la consigna que se decía en el Congreso cuando se recibió: Alito, entiende, el pueblo no te quiere. Y pues es lamentable que las únicas que lo quieran y salgan a defender pues sean en su partido, ¿no? A ver, Marcela Guerra. Mira, lo que no se justifica es la grosería de Fernández Noroña, no de ahora, de muchos años atrás. Quizá la diputada no lo entiende porque acaba de ser por primera vez diputada, pero nosotros que tenemos carrera política, sabemos perfectamente la trayectoria en insultos y diarrea verbal de Fernández Noroña. Si tú te empeñas, diputada, en defender lo indefendible, adelante.
La historia ya lo juzgó y se va a ir al basurero, como él tanto lo pregonaba en la tribuna. Quien se va a ir al basurero de la historia es Fernández Noroña y quien lo defienda. Y te voy a decir una cosa, no se justifican los golpes. Lo que yo estoy diciendo es precisamente que alguien lo puso en su lugar por el abuso, porque el abuso, el abuso legislativo fue el que hizo precisamente Fernández Noroña y tu bancada en el Senado de la República al no permitir que la oposición se manifestara, porque ustedes son totalitarios, porque ustedes son completamente antidemocráticos y lo tienes que admitir, porque si no lo admites, estás en un error histórico, diputada. Querida Susana, comentarte que el micrófono se escucha bien, no hay necesidad de gritar. Yo entiendo que están desesperados, pero aquí las escucho, no hay necesidad. No confundas la desesperación con ponerte también en tu lugar desde el punto de vista lingüístico, entiendo, diputada. A través del diálogo, no hay necesidad de gritar. Hagamos diálogo entonces, sin ataques, diputada, bienvenido. Hay que tener la memoria muy corta. A ver, Paulina Rubio. Hay que tener la memoria muy corta, Susana, porque fíjate qué casualidad, porque vienen aquí a darse sus baños de pureza, los de Morena, sí tratan de justificar que los golpes son malos. Bueno, por supuesto, desde Acción Nacional siempre condenamos las acciones violentas y lo seguiremos haciendo. Así de la misma manera que condenamos en su momento cuando se agredió al entonces senador Gustavo Madero por parte de legisladoras de Morena. Y ahí no la vi a la diputada muy preocupada ni diciendo nada acerca de la violencia. Y cuando intentó agredir a últimamente con Lili Lozano, Telles, cuando se acercaron con unas tijeras, no la vi, diputada, y como bien dice la diputada Marcela Guerra, pues ya era usted diputada, y no la vi nunca manifestarse en contra de la violencia que ejercieron en contra de Lili Telles con unas tijeras al lado, porque eso sí fue una amenaza. Que le cortaron directa. el megáfono. Le cortaron el megáfono y con un arma blanca al lado, y no la vi nunca indignarse. Entonces, por favor, es hipócrita venir a decir que hoy condenan la violencia. Bien ahí. Bueno, o sea, las tijeras nunca fueron para perseguir a nadie. No, bueno, tú me puedes poner una pistola en la cabeza y decirme que nunca me vas a disparar. Y eso no significa que yo te tenga que creer. Yo no creo que sea prudente, sacar de contexto las cosas. Las tijeras en ningún momento fueron para perseguir a ninguna senadora. Y yo creo que había un arma blanca en el Senado. No se podría hablar de hipocresía en ese sentido, porque además sabemos cuál es la doctrina de la derecha, específicamente en este caso del PAN. Yo lo que sí vi es que no solamente hubo una falta de control sobre las emociones, y yo lo he visto en reiterados debates por parte de quienes militan en el PRI, que cada vez hay una nula capacidad discursiva, argumentativa y de escucha. Eso pasa demasiado en cada uno de los debates, porque pareciera, yo no sé si hay una línea en donde se les ha indicado que tienen que salir con estos actos de bravuconería a querer interponer solamente su verdad, y a mí me parece que eso no abona para nada. Bien, en primer lugar. Y en segundo lugar, sí. No, diputada, solo quería, Gerardo Fernández Noroña, o sea, nadie comparte que Alejandro Moreno el golpe y que se hiciera la trifulca. Bueno, fue un momento pues muy desafortunado, pero pues ya eso fue. Pero Gerardo Fernández Noroña, diputada, acusado además de violencia política en razón de usted género. me dices bravucón y grosero y tal. Mira, Susana, yo podría decir que para nada se aplaude la acción en ningún momento de la violencia, venga de quien venga de Fernández Noroña, venga de Alito Moreno, pero no es un hecho aislado, y eso yo lo quiero dejar en el punto. Así es, en el PRI actúan de manera constante como porros, y lo hacen no solamente Alito Moreno, sino vimos al dirigente juvenil del PRI, que hoy ocupa la comisión del PRI en la Cámara de Diputados, también vemos a Erubiel Alonso, también vemos a Moreira. Hay algunos contados que yo vi en esta sesión que tuvimos el día lunes, que se mantuvieron firmes y ni siquiera levantaron la voz. Algunos priistas, que les reconozco en este momento, y que incluso ayer, hablando en el Pleno, decían, yo no me sumo a esos actos porriles, en el PRI no todos somos así. Fíjate, Azucena, fíjate que todos ¿Quién decía no eso, piensen diputada? de esa manera. Un diputado que es muy querido ahí en la Cámara, y me parece es importante. Yo esperaba, por ejemplo, en esta mesa, ¿sí?, escuchar, por ejemplo, ese mismo argumento de alguien a quien es respetada, conocida, admirada por una militancia que, como ella lo sabe, porque ella tiene años militando y haciendo política porque tiene una trayectoria. Yo esperaba decir
que se condenaba la violencia por parte de Alito Moreno, como nosotros condenamos la violencia por cualquier actor político. ¿Ustedes condenan la violencia? Entonces a Fernando Noroña, Noroña. Por supuesto que sí, si fuera el caso. Pero yo te lo reitero, no es aislado, Azucena, es la manera de actuar de un PRI que está en decadencia, en cuarto lugar en preferencias electorales. Marcela. Bueno, yo nada más para terminar con Gerardo, es que hay una diputada, Vianey Mendoza Escamilla, que en el 2012 le dijo pendeja. A otra del PAN le dijo lavacalzones. A otra le dijo que era una falsa feminista, que es de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle. Entonces, hay un rosario de insultos. Además, jurisdiccional. Que él se opuso a la 3 de 3, él se opuso a la 3 de 3 con mucha claridad, ¿verdad? Porque podía haber sido imputado por la 3 de 3. Entonces, verdaderamente, yo creo que ya no vale la pena ni siquiera hablar de ese personaje, y mucho menos defenderlo, diputada. Pero ¿quién lo está defendiendo? Usted es la única que no ha señalado la violencia de Alito Moreno. Oiga, diputada, ahora ya está usted gritando. Bueno, qué bueno que esté emocionada defendiendo a Fernández Noroña. Diputada, tenga cuidado, la historia la puede juzgar. Ahora hay que pedirle, que nos juzgue la historia. Pues. Vianey, todas hay que pedirle transparencia, ¿no? Al senador, supongo que ustedes se lo van a pedir, Vianey. Sí, por supuesto, que ya lo ha dicho en diferentes ocasiones, pero es que además, miren, yo entiendo que haya personajes a los que llegan a odiar cuando se les señala pues su hipocresía, sus privilegios y demás, y se emprende incluso una guerra mediática. Qué bueno que ya estemos hablando en el mismo tono de Fernández Noroña, diputada. Porque me parece que es lamentable que se tenga que ocupar todo el aparato para crear guerra sucia. Ya lo decía incluso personajes dentro de la izquierda, ¿cuánto es que llegan a gastar 13 millones de pesos en bots para poder levantar tendencias? Y yo sí diría que a través de la manipulación y la guerra mediática, la desinformación se genera, porque es lo único que les queda, pues. Y si Noroña tiene que presentar pruebas, hacer cosas, pues que lo haga, pues. Pero no lo hace. Nosotros estamos a favor, porque nunca, Azucena, y eso quiero que quede claro, nosotros nunca vamos a justificar ni por un espacio que se sigan tolerando este tipo de acciones por las cuales nosotros luchamos. A ver, ya estoy subiendo aquí las escaleras por si se corta. Perfecto. No, cerramos con esto. Sí, la estaba esperando porque quiero que hablemos del informe de la presidenta también, del Tribunal de la Suprema Corte, pero es mejor aquí en persona porque luego por teléfono se complica. Qué bueno que ya va llegando, diputada, y mientras cerramos este bloque con este asunto pues de este señor Paulina Rubio. Es que el tema es que siempre dicen una cosa y hacen otra. Dice, es que nunca vamos a justificar, pero justifica lo injustificable, porque han justificado todos los excesos de cada uno de los personajes de Morena que se han evidenciado una y otra vez en los medios de comunicación, de que dicen y pregonan la austeridad, pero resulta que viven en la absoluta opulencia. Y lo único que han encontrado es justificar con frases como: es que vivimos de la justa medianía, es que uno tiene derecho a pagar lo que pueda con su sueldo. Bueno, pues ¿qué sueldos tienen? Porque la verdad es que lo que exhiben, lo que presumen, no es proporcional contra lo que debieran estar ganando. Entonces, no es congruente. Ahora, si tienen el dinero, está bien, pero no quieran que como dicen, pues hágase ahora la pobreza en los bueyes de mi compadre. Pobres ustedes, pero rico yo, y casota yo, y casita ustedes. Y además este escándalo, por ejemplo, ahora de los ministros de la Corte, que se dice que se fueron a comer, a cenar, a festejar a un restaurante por francés. Por lo menos dos, Loreta y Hugo. A mí no me consta, yo no lo vi. No. Pero no sé, o sea. Mira, a través del tiempo la izquierda radical siempre ha sido muy hipócrita. Esa es la realidad. La hipocresía se envuelve en el manto blanco de la no corrupción, y resulta, y de la pureza, y son corruptos, y son mentirosos, y son sinvergüenzas. Eso es lo que son. Entonces, no todos, cuidado, no todos, porque no hablar de Morena como sujeto colectivo, hay gente buena. Sí, claro. Como en todos los partidos. Como en todos los partidos, y está bien, y qué bueno, pero esa gente buena está escondida, porque lo que se ve es otra cosa. Por ejemplo, tenemos incongruencias de Fernández Noroña, que es el caso más visible, pero de otros de muchos Andy más. López Beltrán, perdón. Bueno, también de los hijos del presidente. A Japón. Y de los hijos del presidente. De Sergio Gutiérrez Luna. De Sergio Gutiérrez. Etcétera. Regresamos mientras hacemos 6 minutos. Estamos aquí en la mesa. Paulina Rubio, diputada del PAN, Marcela Guerra del PRI y Vianey García de Morena. A ver, bueno, pues ya agotamos el tema de los machos, como Noroña. Como Alito Moreno. No, Alito no es macho. Ay, no, es el defensor de México. Pues Alito Moreno es el defensor de las mujeres en el PRI. Cero. Alito Moreno es el hombre que requiere este país. Se defiende
la igualdad. Te lo digo bien. Claro, es duro, es muy duro. Les dice las verdades, se las dice, como lo del narcotráfico infiltrado en todas las instituciones. Se los dijo, no les gusta, yo lo sé, los irritas, es un irritante incluso en la relación de México con Estados Unidos, aprovechando que viene Marco Rubio, no, seguramente ya llegó o está por llegar. No es un irritante. Llegó ayer, pero está es un limosnero. Alito Moreno es un limosnero que tiene que ir a mendigar apoyo a Estados Unidos para que lo volteen a ver y tengan dinero para poder financiar sus campañas electorales, ¿no? Como salió yo lo que creo es en los últimos informes de hay que hablar del narco en las instituciones, es un problema serio, preocupante, de seguridad nacional. Y del huachicol fiscal hay que hablar, por supuesto, del mensaje de la señora Presidenta de la República en el informe, su primer informe, por supuesto que hay que hacerlo, hay algunas mentiras que hay que también connotarlas y otras aciertos, hay que decirlo, pero la verdad es que queremos resultados. Hay una presidenta que es mujer, que presume que va a contrarrestar y a enfrentar la corrupción. Yo no veo a nadie en la cárcel. Hablé con el gobernador del PAN, con Mauricio Curi hace ratito, por la reunión que tuvieron ayer sobre seguridad, y están muy contentos los gobernadores con los resultados de seguridad. O sea, me dice el gobernador, estamos viendo resultados, hay coordinación como nunca, la presidenta cumple su palabra, Harfuch está atento a todo lo que está sucediendo en los estados. Y yo le decía, bueno, pues es que pareciera que tus dirigencias o las dirigencias de los partidos no piensan igual. Y Curi dice, bueno, ellos tienen que hacer política y yo tengo que hacer gobierno. A ver, yo creo que los gobernadores... Politiquería. A ver, ¿no? Yo creo que los gobernadores entienden que finalmente este es un tema de coordinación y es un tema de voluntades de ambas partes. Lo que han encontrado en los gobernadores de oposición, pues es voluntad, Azucena, cosa que no sucede muchas veces cuando se trata de la oposición hacia allá. Exacto. Los gobernadores. Y eso van a seguir encontrando, porque eso es lo que hemos puesto sobre la mesa, voluntad política para construir. Lo cierto es que, perdona, Azucena, para nosotros no podemos venir a festejar y a sacar las campanitas de que la inseguridad ha bajado cuando tenemos imágenes tan desgarradoras como una señora encañonada por producto de la extorsión en Veracruz, claro, o un niño muerto porque su mamá no tenía 1,000 pesos para pagar una extorsión. Uh-huh. No podemos ser tan insensibles, Azucena. Perdón, la presidenta ayer dijo camino sin miedo, antier dijo camino sin miedo en México. Yo quisiera preguntarle a los millones de mexicanos si todos caminan sin miedo en México, y la respuesta va a ser que no. Es más, te voy a decir, tú misma tuviste hace unos minutos una entrevista con una muchacha que fue que fue violentada y que la violaron en Cozumel. Una niña, 9 años. 9 años. ¿Eso es seguridad? O John Milton, el hipnotista que fue asaltado en Querétaro. Entonces, ¿así vamos a hablar de baja en seguridad? A ver, Marcela, cifras del informe. ¿Buenas, malas? Bueno, yo lo primero quiero decir en el tema de seguridad, que Morena gobierna en 5 de las 7 más violentas del mundo. Las ciudades más violentas del mundo están gobernadas por Morena. ¿Qué nos puede decir la diputada de Morena? No lo sé, pero yo te quiero decir una cosa. Cifras espeluznantes en seguridad. Seguramente hay esfuerzos, sí hay esfuerzos. Tenemos a un García Harfuch que está haciendo esfuerzos, hay que reconocerlo, que es un tipo que está además en mucha coordinación con Estados Unidos en temas de seguridad nacional, en temas de seguridad fronteriza, que es importante porque es un tema que les importa a los americanos y que forma parte de la próxima negociación del Tratado de Libre Comercio, que es uno de los pilares, una frontera segura. Los más confiables pues puede ser Ebrard y Harfuch, ¿no? Para Estados Unidos. Afortunadamente pues son gente experimentada, pero finalmente tenemos de nueva cuenta el narcotráfico en las instituciones, tenemos el narcotráfico como una economía subterránea que ha contribuido, según muchos analistas, al combate a la pobreza. No es necesariamente que la pobreza se combata a sí misma o con los programas sociales, con 3,000 pesos mensuales para las pensiones o simplemente las becas Benito Juárez. Yo creo que los programas sociales han funcionado, pero hay que reconocer que el narco está en la economía subterránea, que está en la economía también ya no subterránea, y que también está filtrando a las instituciones, en los gobiernos, y que filtró también a todas las financiamientos que tiene que ver con las elecciones. Por ejemplo, para no generalizar respecto a narcogobiernos, por ejemplo. Bueno, está todo lo que dijo Pam Bondi, que ya tienen ellos una lista de gente Tamaulipas, que tiene... está Tamaulipas, está Tabasco, Rocha, los cuestionamientos. Sinaloa sobre todo. Y no ha pasado nada. Entonces, parecería que la presidenta está
está con un malabar porque nosotros creemos que la presidenta es bien intencionada. Queremos creer que la presidenta sí quiere darle resultados a México. Y en ese sentido el PRI siempre va a estar por ese camino. Pero queremos también ver resultados. No podemos estar de la mano del crimen organizado en todas las instituciones. Decías que la presidenta, no sé si tú tengas cifras, Paulina, que había mentido en algunas cifras, en algunos datos. A ver, es que esto es como una casa, nada más esto es como una casa que te venden y que nunca te das cuenta de los vicios ocultos. Es decir, tú presumes una baja en homicidios, pero nunca hablas de que se elevaron las desapariciones. Las desapariciones que inclusive nos llevó a una primera plana en el Washington Post hace unos días recientes, en donde colocan a Guadalajara como una de las ciudades en donde los jóvenes desaparecen. Entonces tú no puedes hablar de una política exitosa en materia de seguridad si los homicidios están bajando, porque además tienen indicadores que son medidos medio extrañamente, nos platicaba México Evalúa, contra indicadores de desaparición que finalmente están a la alza. O sea, baja el homicidio, sí. Claro, es esconder. Pero aumenta la desaparición. Es que es esconder el polvo abajo de la alfombra. A ver, bien ahí. Ay, bueno, mira, yo les quiero decir, el 79% de la población está a favor del gobierno que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Y para nosotros es muy importante que esta información se dé a conocer, porque lo que la gente está percibiendo es, a diferencia de los malabares que se decía hace rato, pues son los malabares que hace la oposición, en donde por una parte vienen a decir, bueno, Harfuch está haciendo un buen trabajo, pero es que todo está inundado por el narco, pero es que la pobreza sí bajó, pero es que también es el narco el que ayudó a bajar la pobreza. O sea, ¿qué nivel de poder llegar a esta mesa y tener que decir bueno, queridas compañeras, yo las escucho, yo creo que es importante podernos escuchar. Y en la mesa de 8 de cada 10 mexicanos llega un programa social, porque en Morena hemos destinado que los programas sociales son derechos y lo votamos a favor, porque en Morena hemos sacado a más de 13 millones de personas de la pobreza, y eso es el resultado que se ha visto. Es como decirlo incompleto, ¿no? No, es cierto que han sacado 13 millones de la pobreza. Son los vicios ocultos de una casa. 5 millones de la pobreza, el nivel más bajo en 40 años, Azucena, eso es histórico. Y también quiero decir que en el sentido de salud, porque además les brinca tanto el tema de salud, por supuesto porque es una preocupación para los miles de mexicanos, hay como nunca antes una relación de consecuencia con el gobierno anterior. En este año se van a inaugurar 33, sí, por supuesto, estoy terminando de decir mi argumento. Son 33 hospitales los que se terminaron de construir este año, 33 hospitales. Con medicinas, sin médicos, sin aparatos, quiero hacerles la invitación a que vean las rutas de la salud, que el 90%, lo anunciaba el día de ayer la presidenta en la mañanera, se ha logrado cubrir. Eso no opina Nariz Roja. Los medicamentos, Alex Barbosa no el opina 90% se ha logrado cubrir los medicamentos en el sistema de IMSS Bienestar, en ISSSTE, y eso es lo que nosotros estamos siguiendo construyendo. Para el siguiente año se prevén que se van a construir más o menos 26 hospitales, y que aunque de ahí se agarre la oposición en materia de que no hay medicinas, ya lo dijo la presidenta en su informe, seguimos construyendo el tema de la salud porque se va a alcanzar, Azucena. Espero que sí, confío en que sí, pero hoy hay ejemplos. Nariz Roja dice que no, Israel Rivas dice que no, el Federico Gómez no tienen medicamentos tampoco, y algunos otros. El tema de salud es muy... diciendo que no pueden tener cirugías porque no hay suficiente abasto de insumos. No dudo que lo quieran arreglar y que lo vayan a hacer, pero recordemos que las rutas de salud iniciaron la semana pasada. Medicamentos. Pero tienen un año en el gobierno, Vianey. Sí, pero ustedes hacían 30 minutos, pues inevitablemente regresamos en los cortes al tema de Alito, de Noroña, de Romero. Sí. Nos queda poquito tiempo porque ha sido una mesa larga, porque bueno, mientras llegaba Vianey hicimos tiempo tal. ¿Quieren concluir? ¿Quieren poner algún tema sobre la mesa para dedicarle unos 5 minutos? El primer informe, nada más. Entonces, por ejemplo, salud, no se dijo la verdad completa. No, bueno, es que decir que el 90% del abasto pues es una total mentira, porque el desabasto de medicamentos cumplió ya 7 años y afecta a todas las instituciones públicas de salud. ¿Cómo se puede decir que la ruta de la salud, cuando desde en el presupuesto del 2025 hubo una reducción del 11%? Y además, otra cosa,
que los recortes y subejercicios para vacunas. Entonces, no podemos hablar de decir, va la salud muy bien cuando no hubo presupuesto para ello. Segundo, en el caso de que el país no va bien, el país económicamente hablando. El país está quebrado, ¿por qué? Por los excesos de que se gasta más de lo que el país produce. ¿Pero dices que está quebrado hoy? Vamos a entrar en una recesión fuerte, no lo digo yo, lo dicen los analistas, y yo creo que lo que tenemos que hacer es apostarle a tener un país competitivo. Tenemos el instrumento internacional con Estados Unidos, que es el Tratado de Libre Comercio. Tenemos que no es ceder, sino simple y sencillamente negociar y no tener a China entrando por la puerta trasera a México, con indocumentados completamente y metiendo mercancía ilegal constantemente a México, que compiten, vamos a decir, no solo ilegal, sino deslegítimamente con nuestro comercio. El empoderamiento del crimen organizado, el Estado débil y militarizado, una sociedad víctima e indefensa. Eso es lo que tenemos hoy por hoy. La presidenta lo tiene difícil, pero creo que lo puede lograr siempre y cuando se deslinde del gobierno pasado. A ver, ¿viene ahí? Yo creo que siguen echando más, o sea, sí hay mucho que hacer, eso se reconoce, hay una crisis a nivel mundial en el tema de salud, en el tema financiero, sin lugar a dudas. Sin embargo, hoy tenemos a una gran presidenta, una presidenta estadista, una presidenta que sabe lo que tiene que hacer, una presidenta que todas las mañanas se reúne a las 6 de la mañana con el gabinete de seguridad para que se puedan dar resultados, y los resultados hoy se ven. En 11 meses se han reducido el homicidio doloso en 25%, en 25%. Todos los días también ha disminuido una serie de delitos que se tienen medidos en el Secretariado Nacional. Sin lugar a dudas hay mucho que hacer en materia de seguridad, pero hoy lo vemos, hay coordinación y funcionan estos 4 ejes que presentaron en campaña, que tienen que ver con atención a las causas, y la política de bienestar tan funciona que lo hemos visto ya en la medición, que además vienen a decir acá, es que ustedes cambiaron los indicadores, están establecidos en la Ley de Desarrollo, en donde se establece que 13.5 millones de personas del 2018 a la fecha han salido de la pobreza, incluyendo también pobreza extrema. Luego, entonces, en materia de seguridad, aunque hay mucho que hacer, los resultados están a la vista. Ya lo mencionaba la presidenta, hoy tenemos un país mucho más democrático, en donde la gente puede tener la oportunidad de hablar, de debatir, y que, a diferencia de lo que se espera en otros momentos, de que estamos viviendo en un país de dictaduras que están persiguiendo a Alito Moreno porque ya lo puedan quitar el desafuero, pues la realidad es que hoy todos tienen oportunidad de decir lo que quieren decir. Más, ahora resulta que es una concesión. No es concesión, por supuesto que no es concesión. A ver, yo quiero ser muy puntual, Azucena. A ver, les encanta saludar con sombrero ajeno, porque esta reducción de la pobreza, dicho por el propio INEGI, no tiene que ver directamente con el gobierno, es la creación de empleos. ¿Y quiénes crean empleos? El pues salario, la gente que trabaja. Es el salario, claro. Salario mínimo, salario. que solo dicen los atiende, expertos, que solo los atiende al economistas, salario. no los que están el ingreso de carroñeros la por gente votos. que está trabajando de manera también, formal, y las remesas. Así y que la les economía encanta informal saludar con Son sombrero. 3 factores. Saluden Son el día 3 que factores. aprueben. Son 3 Saluden factores. con Salario sombrero el mínimo, día programas que aprueben sociales, la reforma que le sube el sueldo a y los policías, no, a los querida, médicos, a los no militares. lo hacen por ese gracia, día que viene les toca en la ley, a ustedes viene en la ley, pagarle a esa y es gente, una reforma entonces, que si se vengan logró y digan gracias a que la le mayoría. van a ingreso a la Pero gente. eso no sea palomeado. No sea palomeado. La reforma, el Lo de salario los mínimo. policías, no, el aumento salario de- mínimo Tú está en no la le pagas, Constitución. Tú no le pagas a la nunca gente, más, Vianey. nunca No, más no, el el salario salario de mínimo por abajo de la profesionistas. inflación. Sí, a ver, Vianey, Salario tú no le pagas a la profesionistas, gente. policías. No, Tú pero no- es un ¿tú acuerdo cuántos que se empleos hace con generas? empresarios, ¿Tú es a un cuántas acuerdo que personas le se das hace empleo? con empresarios, y eso nunca lo Bueno, hicieron esto, ustedes. perdón, pero Nunca entonces hubo un es voluntad incremento de la parte nunca hubo empresarial voluntad, y de la parte entonces trabajadora. nunca hubo voluntad en los gobiernos del PAN de poder incrementar el salario Lo que yo te mínimo. digo es dónde Bueno, está. Fox lo O aceptó. sea, Dijo que él se había equivocado en aumentar el salario. Y qué bueno que lo acepte. Por no Porque finalmente están los escuchar- malabares. Oye, y qué bueno que lo pues, acepte. o sea. Eso hace un buen gobierno, aceptar sus errores. Lo que Ajá. vimos, el show del informe, pues fue un show propagandístico que no acepta que todo está mal en México. Bueno, hay que Yo nada más mal les en quiero decir una México, cosa rápido. todo, Yo no todo. puedo aceptar que exista libertad aquí, no es cierto, porque Reporteros Sin Fronteras informó que México se ubica entre los 60 países del mundo Por con un más clima de riesgo, violencia, por no más porque los riesgo para la desaparezcan en el prensa gobierno. libre. Marcela, No, tú han como matado- periodista han matado experimentada, muchos no puedes venir a negar aquí periodistas a y cuántos, agreden a pero no por periodistas. el Y gobierno. utilizan el aparato O sea, de no por el sirve gobierno para para ni por el censurar. Estado. Y no hablamos de la presidenta necesariamente. Así es. Pero sino, no, porque no pues, es. de Laida Sansores, O sea, no pueden de decir, Noroña, o sea,
En el gobierno de Enrique Peña Nieto, Nochistlán, Ayotzinapa, Acapulco. ¿cuántas desapariciones hubo de periodistas? Lugar 121 ¿A cuántas personas de 180 corrieron? Hoy no en estamos el ahí. índice mundial de libertad de prensa. En ese México represor. Hay muchas cosas que nos quedan sobre la mesa, Suprema Corte, Poder Judicial, etcétera. Lo conversamos la siguiente. Con mucho gusto. Gracias a las tres, Marcela Guerra, Paulina Rubio, Vianay García. Bienvenidas siempre. A ver, sale Marco Rubio ya.